un crecimiento notorio, visible a simple vista, se dice que está en dormancia. En el caso de semillas, se refiere uno más específicamente a cuando una semilla, a pesar de tener las condiciones ambientales favorables, no germina. Se dice de que esa semilla está dormante a pesar de no tener condiciones favorables, ¿no? Ahora, en términos de dormancia, habíamos hablado de que existe más de un mecanismo que puede generar esa falta de germinación. El primero de ellos es la dormancia primaria, que es el que realmente estamos desarrollando extensivamente o extensamente, perdón, eh, que es aquella dormancia que incapacita a la semilla a germinar mientras está ligada a la planta madre y puede prolongarse por un tiempo posterior a que ya saque la semilla o salga la semilla si es por mecanismos naturales de la planta madre o si fuese la cosecha hecha por el hombre. Aparte de esa dormancia primaria, habíamos hablado de una dormancia secundaria y una dormancia impuesta. La dormancia secundaria es aquella donde la exposición de la semilla a un factor adverso genera que la semilla no germine, o y la ponen a una temperatura excesiva, la ponen a una falta de humedad o mucha humedad, y la semilla en esas condiciones no va a germinar. Y se dice de que ese factor adverso induce la falta de germinación, porque a pesar de que ustedes puedan corregir ese factor adverso, esa semilla ya se quedó en esa condición de inducida a no germinar. Va a tener que someterse a tratamientos especiales para poder hacer. Y la dormancia, por eso se habla de una dormancia secundaria o dormancia. Profesor, su micro se apagó. Uy, todo el rato se apagó mi micrófono, todo el rato se No, apagó. reciencito. Ok. Y yo no hice nada, estoy con las manos abajo todavía. Esto, a ver, rebobino un poquito entonces, no sé dónde me quedé. La primaria es la que imposibilita la germinación mientras está ligada a la planta madre. La dormancia secundaria o inducida es porque un factor externo, temperatura, humedad, no facilitan la germinación, pero por más que ustedes corrijan este factor, la semilla ya se quedó en ese estado, inducido a no germinar. Por eso se llama dormancia inducida. Y la tercera, la dormancia impuesta o ecodormancia, donde, similar al caso anterior, hay un factor ambiental, igual temperatura o humedad, que no es favorable y la semilla no germina. La diferencia con la anterior es que en este caso ustedes corrigen el factor y automáticamente la germinación ocurre. Por eso se dice que es una dormancia impuesta, impuesta en tanto esté presente el factor adverso. Esta también se conoce como ecodormancia o habíamos hecho alusión a este término de quiescencia. ¿Ok? Oye, yo les dije, esta semilla está sobre el escritorio, ¿germina? ¿No germina? Oye, sí, pues si no tiene agua, no tiene temperatura, no es el adecuado, no germina. La más importante de todas estas es la dormancia primaria. Esa es la dormancia que capacita a las semillas de plantas a poder regular el momento en que deben de germinar durante el año. No en todos los lugares se tienen condiciones favorables para la germinación, entonces esta dormancia primaria es, repito, la que genera ese mecanismo de regular en qué época del año la semilla va a germinar. Yo les había dicho un ejemplo, ¿qué pasa con una semilla que madura o con un fruto que madura hacia el verano? Finales del verano, la semilla se cae el fruto, la semilla queda expuesta. Oye, si esa semilla germinase en ese momento y estamos en un lugar a, no sé, pues 45, 50 grados de latitud norte, estoy refiriéndome a Europa, oye, y germina a finales del verano o inicios del otoño, donde todavía podría germinar, oye, en cuestión de 2 o 3 meses le va a llegar el invierno. Imagínense por un instante que todas las semillas del mundo hubiesen germinado, llegue el invierno y desaparecen todas esas plantas.
ya no quedan semillas en el suelo porque, repito, estoy diciendo, imagínense por un instante que todas las semillas del mundo que están almacenadas en el suelo hubiesen germinado. Oye, una plantita con 2, 3 meses de germinación, con 2, 3 meses de edad, ante el primer invierno con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, sencillamente se muere. Entonces, las especies hace miles y miles de años empezaron a generar mecanismos de adaptación donde las que pudieron regular ese momento de germinación son las que han prosperado hasta ahora, las que no sencillamente desaparecieron. Estas semillas que ocurre su presencia de un fruto maduro a finales del verano, normalmente germinan después de que pase el otoño, después de que pase el invierno, en el siguiente o en la siguiente primavera. ¿Ok? Por eso digo, la dormancia primaria es aquella que normalmente regula la época en que deben de germinar las semillas en sus medios naturales. Esta dormancia primaria, a su vez, estuvimos viendo que puede dividirse en dos, en una dormancia exógena, cuando la causa que impide la germinación se encuentra en las cubiertas. Oye, si en las cubiertas está el mecanismo que imposibilita la germinación, se dice que es una dormancia exógena. Y esta dormancia exógena puede deberse a que la cubierta es impermeable, puede deberse a que la cubierta es muy dura, muy rígida, o puede deberse a que la cubierta tiene residuos o sustancias químicas que inhiben la germinación. Profesor, Se habla de una dormancia física, una dormancia mecánica y una dormancia química, en ese orden que he ido mencionando. profesor, disculpe, creo que su presentación se ha detenido, está en dormancia endógena. No, estoy rebobinando, todavía no he llegado a la endógena, estoy contando lo que hemos visto anteriormente. Gracias de todas maneras por hacérmelo ver. Sí, estoy hablando de lo anterior, estoy hablando de lo que ya hemos avanzado. Esa es la dormancia a nivel de que el factor inhibidor está en las cubiertas, la dormancia exógena. Y la que estuvimos viendo es la dormancia, o la que íbamos a empezar a ver es la dormancia endógena. En este caso, y ahora sí empiezo con la diapositiva que están viendo, si la anterior, el factor adverso, está en la cubierta, aquí el factor adverso reside en el propio embrión de la semilla. Recuerdan, yo les había puesto ejemplos, oye, una semilla de, no sé, pues, una semilla de un olivo, una semilla de olivo, de una aceituna. Oye, esas tienen las cubiertas tan duras, tan leñosas, que es difícil que pueda el embrión salir de ahí. O las semillas de algunas especies de leguminosas que tienen sus cubiertas impermeables, ¿no? Por ejemplo, esas, sí, no sé si han pasado por ahí, pero conocen la acacia, esa planta que da una sombra bien bonita, parece una sombrilla que está saliendo del comedor hacia la ruta de la biblioteca. Ahí hay unas mesitas de cemento y hay unos 4 arbolitos que botan unas flores de color rojizo y unas vainas muy largas. Sus semillas no se hidratan, tienen una cubierta totalmente impermeable. Entonces, cuando no se hidrata es una dormancia física. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de las células malpigianas o la capa de empalizada. Cuando la semilla no puede o el embrión no puede salir de la cubierta, es una dormancia mecánica, el caso del olivo o el caso de las nueces. O como cuando pues hay sustancias en las cubiertas de la semilla y eso puede ser extensivo inclusive hasta sustancias químicas alojadas en los remanentes de la pulpa que quedan adheridos a la semilla. Todo eso son ejemplos de dormancia exógena. Vuelvo a repetir, ahora empezamos con el otro tipo de dormancia primaria, ya no la exógena, sino la dormancia endógena. La dormancia endógena, la causa por la cual esa semilla no germina, radica en el mismo embrión. En algunos casos, lo que ocurre es que ese embrión no terminó de formarse
y a eso se le dice una dormancia morfológica. Algo guardando las distancias en la comparación, cuando se tiene un bebé prematuro, un bebé de 6 meses, 5 meses, de 6 meses más frecuente. Oye, ese no va a poder prosperar, no se lo van a llevar. ¿Qué cosa es lo que van a tener que hacer? Dejarlo en una incubadora probablemente, ¿no? Pues con estas semillas ocurre algo parecido. Los embriones no han alcanzado a completar su tamaño, se han quedado en un poquito más de la mitad en alguna de esas etapas proembrionales de las que habíamos hablado, ¿recuerda? El proembrión lineal, proembrión, ya me estoy enredando con las palabras, eh, globular, el cotiledonar, pues en alguna de esas etapas se quedó estancado, porque no hubieron las condiciones para que ese embrión lograse las divisiones celulares adecuadas para seguir avanzando de manera normal. Entonces, ese embrión separado de la planta madre no va a poder germinar, no va a poder convertirse en una nueva plantita. Estos embriones rudimentarios es muy común que se presenten, por ejemplo, en las orquídeas, hablando de especies conocidas e importantes, pues las orquídeas probablemente sean el grupo más representativo. No es fácil hacer germinar semillas de orquídeas muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces debido a que presentan esta característica de tener embriones rudimentarios, embriones que no terminaron de formarse. En estos casos, y de manera, vuelvo o continúo con la comparación, pues van a requerir de condiciones especiales que casi siempre están vinculadas a temperatura cálida y humedad adecuada para que este embrión, aun cuando la semilla ya está fuera de la planta, para que este embrión pueda terminar de formarse. Y va a terminar de formarse a expensas de las reservas. Por eso es que también ya esto empieza a tener una implicancia en su germinación. Podrá formarse el embrión, pero terminó deformándose con las reservas que tenía almacenadas. Entonces eso le quita posibilidades de germinar también. Ya no puede sacar de otra parte porque ya se separó de la planta madre. Otros ejemplos, aparte de las orquídeas como grupo importante, pues se presenta en algunos casos, no es que sea la norma tampoco, en algunas de estas especies. Fatsia es una planta ornamental de follaje muy grande, si más o menos, no digo que se parezca, pero es del tipo de, si conocen esas plantas que les dicen costilla de Adán, eh, del grupo de los philodendron. Esta también es de la misma familia, las araliáceas. Es una planta de hoja muy ancha, de hoja muy grande. Fácilmente pueden tener, no sé, pues 60, 70, 1 metro de diámetro o de distancia mayor las hojas de estas. Es una planta ornamental eh, bonita por su follaje, básicamente, ¿no? Un verde oscuro y un verde bien brilloso. Bueno, en el caso de la especie zanahoria, el rhododendron es otra especie ornamental que produce flores. El ciclamen, ya se los mencioné en algún momento, creo, es una planta que también florea, es de macetas para interior. Cuando digo interior es para tener en una oficina, en un ambiente cerrado dentro de la casa y tiene la peculiaridad de florear en los meses de invierno, ¿no? A diferencia del común de las plantas. De hecho, esa dormancia fisiológica no es la más relevante, yo les he venido diciendo, cada vez que se hable de dormancia y no se diga ni se especifique, pues lo más probable es que se están refiriendo a la dormancia primaria, no a la secundaria, que es eventual, no a la impuesta, que esa pasa, sino se refieren a la dormancia primaria. Y cuando se refieren a la dormancia primaria, se están refiriendo a la dormancia fisiológica, no tanto a la dormancia morfológica, sino a esta dormancia fisiológica. Y dentro de esta hay una dormancia fisiológica ligera, hay una dormancia fisiológica intermedia y hay una dormancia fisiológica severa. ¿Ok? Vamos a ver.
La mayor parte de las semillas presentan este tipo de dormancia fisiológica ligera. Es muy generalizada. Lo que sucede es que nadie se da cuenta de que las semillas tienen esta dormancia. ¿Por qué? Porque desaparecen muy rápidamente. En semanas, esta dormancia desapareció. En otras palabras, entre el momento de la cosecha y el proceso o el trabajo de procesamiento de la semilla, cuando se le lleva para clasificarla, envasarla, tratarla, hasta que llega a la tienda y finalmente llega a manos del usuario, oye, en ese tiempo esta dormancia desaparece. Lo usual es que dure unas cuantas semanas, nada más, ¿ok? Desaparece muy rápidamente, casi siempre durante el tiempo que transcurre hasta que llegue a manos del usuario final. En muchos casos, esta dormancia fisiológica ligera está vinculado también a su tenor de humedad. Cuando esa semilla empieza a perder más humedad, esta semilla empieza también a perder esa dormancia fisiológica ligera. Hay una costumbre que tienen, y es una buena costumbre, muchos productores y muchas personas que han estado vinculadas a la chácara, de agarrar, por ejemplo, no sé, pues las semillas del tomate, las semillas del ají, y si dicen, oye, mira qué bonito este ají, y le sacan las semillas, las lavan y las dejan a que se sequen unos 3, 4, 5 días a la sombra, sin que le dé el sol directo. Oye, eso es tiempo suficiente como para que pueda pasar esta dormancia fisiológica ligera. ¿Ok? En el común de las especies, en el común de las hortalizas, tienen presencia de esta dormancia, repito, fisiológica ligera que impide la germinación mientras la semilla está ligada a la planta madre y que desaparece muy poco tiempo después de que esta semilla ha sido separada de la misma planta madre. Hay un ejemplo que es muy, visualiza bien esto que estoy queriendo decirles. El pepinillo, esa verdura que se usa para hacer ensaladas, esa verdura, todos conocen el pepinillo, ¿cierto? Ese fruto alargado, verde, cilíndrico, que se corta en rodajitas y se hace en las ensaladas. La comercial o el pepinillo comercial es Cucumis sativus, variedad sativus. Presenta dormancia fisiológica ligera que en menos de 30 días, 4 semanas, desaparece. Esta especie es originaria del África, como muchas otras de la familia de las cucurbitáceas. Y hay otra variedad botánica. Estoy hablando de variedades botánicas. Vayan revisando qué cosa es una variedad botánica y una variedad cultivada. Hay una variedad Haruiki. La más comercial en el mundo es la primera, la Sativus. La segunda es mucho menos comercial, por lo menos en la mayor parte de los países occidentales no se comercializa, no se consume. Se consume, según las referencias, en los países africanos, del continente africano. Y una de las razones tiene que ver con que su semilla es complicada para manejarla. Oye, puede llegar hasta 9 meses y esa semilla no puede germinar porque tiene esta dormancia fisiológica bastante extendida. Es uno de los pocos casos que ha conllevado a que se prefiera cultivar el primero, Cucumis sativus, variedad sativus, y no el segundo. El primero no me ofrece ninguna dificultad en la propagación, el segundo, repito, sí me ofrece dificultad en la propagación. La mayoría de las semillas de cereales, la mayoría de las semillas de hortalizas, de flores, de céspedes o grases se caracterizan por presentar, repito, esta dormancia fisiológica que pasa inadvertida para el usuario, porque cuando esta semilla llega a manos del usuario, ya transcurrieron varias semanas desde el momento mismo en que esta semilla fue separada o cosechada de la planta madre. ¿Ok?
En algún momento mencionamos que habían algunas semillas que requerían luz para germinar. Estos pocos casos de semillas que requieren luz para germinar, se dice que son semillas fotodormantes y se considera la fotodormancia como un caso también de dormancia fisiológica ligera. Ahora bien, de todas las dormancias, estas dos de aquí son las más relevantes: la dormancia fisiológica intermedia y la dormancia fisiológica profunda. Se presenta en especies de zonas de climas templados, ya hemos hablado de eso, creo. Las latitudes arriba de los 23 grados de latitud norte o debajo de latitud sur, de las zonas del Trópico de Cáncer y Capricornio, pues estas especies originarias de estos lugares y que sus semillas maduran, lo decíamos hace un momento, a fines del verano o a inicios del otoño, pues sencillamente presentan este tipo de dormancia que les imposibilita germinar hasta que sean expuestas a las temperaturas invernales. Estas semillas maduran a fines del verano o inicios del otoño y pudiendo germinar todavía en el otoño, donde las temperaturas son bastante favorables o por lo menos permisivas para la germinación, no lo hace. Transcurre el otoño, transcurre el invierno y recién cuando llega la siguiente primavera es que van a empezar a germinar. ¿Qué es lo que permite que estas semillas germinen? Que estas semillas están o han sido expuestas a este periodo invernal a condiciones de bajas temperaturas. Las semillas tienen mecanismos internos que les permiten registrar esta exposición a bajas temperaturas. Igual ocurre, o de manera muy similar ocurre, con las yemas de las plantas de algunas especies, como por ejemplo los manzanos, los durazneros, que también se quedan sin brotar hasta que están expuestas a las condiciones de bajas temperaturas. ¿Cuánto tiempo requieren de estar expuestas a estas bajas temperaturas? Oye, eso va a depender de la especie, eso va a depender del cultivar e incluso va a depender de la zona donde se está cultivando esta especie, es decir, la zona de producción. ¿Ok? Pero lo cierto es que las semillas que presentan dormancia fisiológica intermedia y profunda van a requerir de exposición a bajas temperaturas. Dicho de manera metafórica, es una manera de que las semillas se dan cuenta de que ya pasó el invierno y que ahora ya están en primavera y tienen tiempo para poder germinar y crecer. Hace un momento les decía, una semilla que germina a fines del verano, inicios del otoño, oye, pasan 2 o 3 meses y les llegó el invierno. Esa plantita es una plantita que todavía está muy tierna, es una plantita que es muy herbácea. Las bajas temperaturas la van a terminar de congelar. Pero una semilla que germina pasado el invierno, recién a inicios de primavera, va a tener los 3 meses de primavera, va a tener los 3 meses del verano y va a tener todavía parte del otoño para poder madurar sus tejidos y ahora sí va a poder soportar las temperaturas del siguiente invierno porque ella es una planta que tiene por lo menos unos de 6 a 9 meses de edad, tiempo suficiente para haber podido formar un tejido más resistente a la baja temperatura. La diferencia entre la dormancia intermedia, fisiológica intermedia, y la dormancia fisiológica profunda, la puedo determinar de dos maneras. Si ustedes, con mucho cuidado, cortan las cubiertas de la semilla y con un bisturí y unas pinzas realizan una excisión del embrión, es decir, separan el embrión del resto de la semilla, de las cubiertas, y si tienen endospermo, del endospermo, solamente se quedan con el embrión.
Si ese embrión en un medio adecuado germina, es decir, con un medio con nutrientes y humedad adecuada, germina, aislado del resto de las partes de la semilla, estarán frente a un caso de una dormancia fisiológica intermedia. Si a pesar de que hacen eso, de separar el embrión y ponerlo en un medio de cultivo adecuado, ese embrión no germina, es porque están frente a un caso de una dormancia fisiológica profunda. Esa es una forma. La otra forma es sobre la base de cuánto tiempo requieren de exposición a bajas temperaturas. Los casos de semillas con dormancia fisiológica intermedia requieren de menos de 8 semanas de exposición a bajas temperaturas para poder germinar. Los casos de dormancia fisiológica profunda requieren de más de 8 semanas de exposición a bajas temperaturas para poder germinar. Entonces, según ese tiempo requerido, si en menos de 8 semanas ustedes consiguen que esas semillas germinen, a menos de 2 meses aproximadamente, van a poder afirmar que sí es el caso de una semilla con dormancia fisiológica intermedia. Si requiere de más de esas 8 semanas, es una dormancia fisiológica profunda. No tenemos muchos ejemplos de eso en nuestro país. No trabajamos mayormente con especies que presenten este tipo de dormancias. Tal vez un caso o el más frecuente se da en frutales, en durazneros. Los durazneros, bueno, durazneros, albaricoques, blanquillos y todo ese grupo del género Prunus, en nuestro país se injertan, pero se injertan sobre un cultivar que se llama Okinawa, tal cual el nombre de la ciudad japonesa, con K y W, Okinawa. Entonces, esas semillas se dice que tienen una doble dormancia, porque tienen el carozo que las recubre. Cuando ustedes se comen un durazno, lo que les queda es el carozo, que es el endocarpo. Si bien es cierto, botánicamente no es parte de la semilla, en términos comerciales y de manejo de viveros se le considera como parte de la semilla, porque van a tener que eliminarlo para poder germinar la semilla o, como se le dice muchas veces, la almendra que está al interior de ese carozo. Entonces, estas semillas de duraznero Okinawa, primero hay que quitarle ese carozo y a las semillas internas o almendras hay que colocarlas en condiciones de bajas temperaturas para que puedan germinar. Y lo hacen a la vuelta de unas 4 semanas a 5 semanas. Tienen una dormancia fisiológica intermedia. Esto último que he mencionado tiene que ver con este siguiente punto, tratamientos para superar dormancia. Los casos de dormancia exógena, particularmente aquellos casos que tienen que ver con impermeabilidad de la cubierta o que tienen que ver con una cubierta muy rígida, muy difícil de ser atravesada por la radícula o por la plúmula. Tiene que hacerse una práctica que se conoce con el nombre de escarificación. Las semillas tienen que escarificarse. ¿Qué es la escarificación? Cualquier procedimiento que debilite la cubierta. Cualquier procedimiento hecho sobre la semilla que ablande las cubiertas, que desgaste las cubiertas, que raje las cubiertas, que elimine finalmente por completo las cubiertas.
Esta escarificación puede hacerse de varias formas. Primero, se puede hacer lo que se llama una escarificación en seco, o también se puede hacer una escarificación en húmedo. Lo que les voy a presentar a continuación son todos los mecanismos que el hombre ha intentado realizar. No todos ellos se han convertido en prácticas comerciales, ¿ok? Dentro del primero, la acción mecánica. Por ejemplo, ustedes agarran una semilla que sea lo suficientemente grande y agarran una lija y le empiezan a lijar, oye, esa es una escarificación de acción mecánica. Si ustedes agarran una nuez y no sé cuántos de ustedes hacen, pero la ponen en la bisagra de una puerta y cierran la puerta y la rajan, eso ya es una escarificación. Cualquier daño que puedan generar en la cubierta o eliminar la cubierta, en el caso del carozo de los durazneros, si le dan un golpe con una herramienta de tal forma de que revienten el carozo pero no dañen la almendra, es una forma de escarificación. ¿Conocen lo que es un tornillo de banco? ¿Lo No, conocen? profesor. Un tornillo de banco es un implemento mecánico donde ustedes van girando una manivela y se van juntando dos superficies a manera de tenazas. Ustedes colocan ahí el carozo entre esas dos, entre comillas, tenazas. Es un cuerpo muy sólido de hierro fundido. Le dan a la manivela y lo que va a hacer, la manivela va a cerrar esas dos partes y va a reventar el carozo. O sea, si le dan con un martillazo es probable que se lleven hasta la almendra, ¿cierto? Pero con eso simplemente hacen una torsión, revientan el carozo y lo eliminan por completo y queda libre la semilla o como le dicen comúnmente la almendra. Entonces, cualquier tratamiento que desgaste o debilite, pero generando una acción mecánica como cualquiera de estos que he mencionado. Vuelvo a repetir, si fuese un martillazo sobre ese carozo del durazno o de una semilla, siempre y cuando no dañe lo que está dentro, podría ser considerado un tratamiento de descarificación. Eh, Se han utilizado, a alguien se le ocurrió, de hecho no es comercial, pero a alguien se le ocurrió utilizar ondas electromagnéticas que incidiesen sobre las cubiertas de las semillas para debilitarlas. De hecho, no ha sido esto una práctica comercial que haya prosperado. La que sí funciona es la descalificación de acción mecánica. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de lo que se hace. La otra es escarificación en húmedo. El efecto de un compuesto químico que sea cáustico y que vaya debilitando las cubiertas. O el efecto sencillamente del agua caliente. Ahora, mucho de esto es una repetición o una analogía mejorada de lo que se ve en la naturaleza. Las semillas dormantes son semillas normalmente ortodoxas, o sea, son semillas de larga vida. Punto número uno. Eso significa de que pueden quedarse en la naturaleza y no van a perder su viabilidad rápidamente. Cuando estas semillas, por ejemplo las del olivo, por ejemplo las del durazno, quedan expuestas, oye, el roce con las partículas del suelo, no en un día, no en 2 días, no en una semana ni en un mes, luego de meses, puede ir generando desgastes sobre las cubiertas, o luego de años, por último, puede ir generando desgastes en las cubiertas. Pues lo que el hombre ha hecho es tratar de emular eso de una manera más intensa. Muchas semillas son fuente alimenticio para animales y si no las semillas, los frutos que las contienen. Entonces, los animales, desde aves o animales herbívoros, consumen los frutos
pasan por su tracto digestivo y al pasar por su tracto digestivo, las semillas quedan expuestas a los ácidos estomacales y de todo el aparato digestivo, y esos ácidos sencillamente van debilitando, corroyendo las cubiertas de la semilla, pero sin dañarlas por completo, y cuando esas semillas son eliminadas en las heces de estos animales, son semillas que ahora pueden germinar con mucha mayor facilidad. Eso es lo que el hombre ahora trata de hacerlo, pero con sustancias químicas donde remoja la semilla. Hay estudios hechos por las personas que estudian, qué sé yo, pues las rutas migratorias de, no sé, de las jirafas, de los elefantes, de los ñúes, de distintos animales, y han establecido esa relación entre rutas migratorias y poblaciones vegetales. Porque según por donde van desplazándose, y eso ocurre en esas rutas migratorias todos los años, pues en esos caminos estos animales han ido generando una dispersión de muchas especies, casualmente de las especies de las que se alimentan. Porque como en un sitio empiezan a desplazarse y empiezan a dejar sus excretas, pues a lo largo de esos caminos que siguen, y hay una relación muy bien establecida en estos trabajos que han realizado estos biólogos que plantean que hay una relación simbiótica entre lo que es el alimento de estos animales herbívoros y la dispersión y conservación de estas especies naturales, ¿no? Pues en la acción química lo que hace el hombre ahora trabaja con ácidos, tipo ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Pues aquí lo importante es hacer los trabajos necesarios para conocer la concentración y el tiempo de remojo de la semilla. Se utilizan estos ácidos fuertes, pero repito, con concentraciones conocidas y tiempos de inmersión también conocidos, para obviamente no excedernos ni en la concentración ni en el tiempo, porque el resultado sería que se destruye toda la semilla, ¿cierto? Se disuelve toda la semilla por efecto de un ácido. Todos han comido fresas. ¿Cuáles son las semillas de las fresas? ¿Conocen? Botánicamente hablando, ¿cuáles son las semillas de las fresas? ¿Nadie? Los puntitos amarillos. ¿Y dónde están esos puntitos amarillos? En la superficie de fruta. En la superficie del fruto. ¿Cuál es el fruto? Realmente lo que ustedes se comen cuando se comen una fresa es el receptáculo. Dicho de otra manera, el palito de la fresa, nada más que es un receptáculo muy carnoso, de forma cónica y de color rojo. Esos puntitos amarillos, como dice su compañera, son realmente los frutos, que son unos aquenios. Y la característica de los aquenios es que, ¿cuáles son las partes del fruto? ¿Cuáles son las partes de un fruto cualquiera? Tic, 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 tic. ¿Cuáles son las partes de un fruto cualquiera, botánicamente hablando? El exocarpo, mesocarpo, endocarpo. Correcto. En estos frutos y en los cariópsides, estas tres capas se han reducido a capas muy delgaditas de células. A diferencia, no sé, pues, es La capa permanece ácida durante un tiempo y en de 30 a 60 minutos vuelve a un nivel de pH está hablando normal. mi Alexa. Algo escuchó que se activó mi Alexa. Esto, a diferencia de cualquier otro fruto, donde estas capas, alguna de ellas por lo menos es carnosa, ¿no? Ustedes se comen, qué sé yo, pues, un durazno, el mesocarpo es carnoso, ¿no? Ustedes se comen una mandarina, el endocarpo es carnoso, son los gajos. En estos se han reducido a capitas muy delgaditas y realmente el fruto es ocupado mayoritariamente por la semilla. En los aquenios y en los cariópsides,
Decir fruto casi es equivalente a decir semilla. O sea, un grano de maíz es a la vez el fruto del maíz, pero también es la semilla, porque tiene la misma peculiaridad. ¿Y a dónde quiero ir? Cuando se hace mejoramiento genético en fresa, y en fresa se ha hecho muchísimo mejoramiento genético, se han generado muchísimos materiales híbridos, la única manera de poder llevar a cabo esos trabajos es polinizando, cruzando y después haciendo germinar las semillas. Esos puntitos amarillos son súper, súper, súper difíciles de hacer germinar porque no se hidratan, no permiten que el agua les entre. ¿Cómo se logra esto? Con acción química. Tampoco podrían lijarlos, ¿cierto? Son tan pequeñitos que se les sumerge por un tiempo determinado en una concentración determinada de ácido sulfúrico y con eso se debilita su cubierta y ahora sí ya pueden hidratarse. La acción termal es agua caliente, sencillamente como eso. Si ustedes van al norte o hablan con alguien del norte, por ejemplo, los agricultores dentro de su expertise que han ido acumulando a través de muchísimos años, saben que si es que agarran una paila y la hacen hervir agua, echan la semilla del algarrobo, bajan la paila del fuego y lo dejan que se enfríe. Luego esas semillas las ponen a germinar, van a germinar mejor. No es la mejor, no es la forma ideal porque no se tiene un control exacto de las temperaturas ni de los tiempos, pero entre poner a germinar semillas sin ese tratamiento y hacerlo de esa manera, vuelvo a repetir, ponen una paila, o sea, una fuente de agua, una olla de agua, en el campo con leña y qué sé yo, cuando esté hirviendo, echan las semillas del algarrobo y retiran esa paila, esa olla, ese recipiente de la fuente de calor y dejan que se termine de enfriar. Luego de eso sacan la semilla y la siembran y los porcentajes de germinación van a ser mejores. Esa es una estratificación, perdón, es una escarificación por efecto de acción termal, en húmedo y acción termal. La acción química es con ácidos o bases o álcalis, ¿correcto? Profesor, ¿sucede igual con con las frambuesas, con las moras? Sobre que no, bueno, el fruto sería las semillitas que están dentro de él. En el caso de ahí me agarraste, en el caso de las moras me parece que sí también es lo mismo. Ahora, lo que no sé si es que hagan el mismo tratamiento para hacer germinar esas semillas. De eso sí no tengo conocimiento. Ahí está bien, profesor, gracias. Por ejemplo, eso que están viendo ahí de agarrar una semilla, si es lo suficientemente grande, oye, es un caso de escarificación de la semilla. El problema es cuando esas semillas son chiquitas, pues, ¿no? Y ahí uno se lija las uñas y no lija nada de la semilla. Se han generado unos denominados escarificadores. En el pasado eran muy simples y muy básicos. Eran cilindros como el que ven. Ven esa foto, es una foto bien antigua. Y adentro se le ponía vidrio. Y eso se le daba vueltas y la idea era que el vidrio, para semillas grandes, obviamente eso funcionaba para semillas grandes, pues el vidrio, cuando se empezaba a dar vueltas a eso y las semillas adentro, pues las semillas se iban desgastando, ¿no? Gradualmente eso lo fueron mejorando, ya no con vidrio, sino con cilindros, con paredes, a manera de lija, si quieren ponerlo así. O sea, hay cilindros que tienen las paredes con rugosidades de distintos calibres cuando ustedes van a comprar lijas y han comprado, las compran por número, ¿no? 0, 1, 2, 3. Acá también se tiene numeración que tiene que ver con ese nivel de rugosidad de las paredes internas de estos cilindros. Y ahí se coloca la semilla y se hace girar. Y estos son los más pequeñitos. Este último que ha aparecido, que ha aparecido aquí en la pantalla, me refiero, no en el comercio, en la imagen, es un cilindro que ahí tienen es pequeñito, por eso les puse ahí la medición, unos 10 centímetros de altura. Se enrosca la tapa
Esa tapa, que es esta de acá encima, tiene estas perforaciones, estas cribas, y lo que se inyecta es aire comprimido, aire a presión. Me aseguro de que la criba sea más chiquita que la semilla, porque si la criba es más grande que la semilla, pues la semilla va a salirse por acá. ¿Por qué va a salirse por acá? Porque acá se le inyecta aire a presión y las semillas empiezan a revolotear. Y al revolotear se empiezan a chocar con las paredes internas de este cilindro, que se le conoce con el nombre de cilindro escarificador, que también tienen esas numeraciones, es decir, distintos niveles de rugosidad de las paredes internas. Y de esa manera las semillas, cuando son muy pequeñitas, ya no las tengo que lijar una por una manualmente, sino usando estos cilindros escarificadores, que son los que más se usan actualmente para escarificar semillas pequeñas. En el caso de la escarificación, habíamos mencionado que es para aquellos casos de dormancia exógena, donde la cubierta sea la que aloje, albergue el factor inhibitorio. Tengo una cubierta impermeable, tengo una cubierta rígida, oye, la cubierta es la que te da el problema. Debilita la cubierta, ablanda la cubierta, saca toda la cubierta. En eso consiste la escarificación. Y se entiende, si el problema está en la cubierta y ahora la has debilitado o la has eliminado, pues ya no hay problema. O el problema se redujo. La estratificación es el otro tipo de tratamiento para superar dormancia fisiológica intermedia o profunda. En este caso, la semilla es expuesta a bajas temperaturas, en condiciones de humedad y en condiciones de aireación. La semilla se le somete de manera continua a estas bajas temperaturas en un sustrato que retenga humedad, por ejemplo, puede ser musgo, y un sustrato que pueda dar una suficiente aireación a la semilla que está dentro de ese paquete con musgo. ¿Cuál es la idea de esto? Pues sencillamente emular lo que pasa en la naturaleza cuando la semilla queda expuesta a las temperaturas invernales. El tiempo de exposición normalmente es de 1, 2, 3 meses, pero si estamos frente a una dormancia fisiológica profunda, ese tiempo puede ser mayor, habíamos dicho, todavía. Y nuevamente repito lo dicho anteriormente, hoy el tiempo de exposición y la temperatura varían con la especie y la variedad, ¿no? Hace un momento les mencioné la semilla de ese duraznero Okinawa, que se llama así, Okinawa, y que se utiliza para patrón de duraznero o de cualquier otra especie del género Prunus aquí en el país. Estas semillas de duraznero Okinawa tienen que estratificarse, tienen que exponerse a condiciones de bajas temperaturas. La de la derecha es unas bolsas puestas en el laboratorio de horticultura en algún momento, con musgo húmedo. Les agarran musgo, lo tamizan por un tamiz de más o menos 1 centímetro de cocada, de abertura, y con ese nivel de humedad, ese musgo lo humedecen, lo exprimen con todas sus fuerzas entre sus manos, y ahí van formando capas de musgo, capas de semilla, capas de musgo, capas de semilla, y las ponen en una, si fuese el caso, una refrigeradora, en la parte baja de una refrigeradora, en el cajón del verdulero, donde la temperatura más o menos de 6, 7 grados centígrados, o si es una conservadora como la que están viendo a la derecha, que donde yo puedo regular la temperatura, pues la puedo poner en todos los estantes de la conservadora. ¿Por qué voy a regular la temperatura? Para el caso de Okinawa, entre 5 a 6 grados centígrados es la temperatura de estratificación.
30 días. A los 30 días, si ustedes observan, van a ver que ya varias de esas semillas están con la radícula más o menos de 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros. Vuelvo a repetir, la escarificación y la estratificación son tratamientos para superar condiciones de dormancia. Mientras que en la escarificación yo elimino la cubierta o debilito la cubierta, la estratificación tiene por objeto hacerle creer, metafóricamente hablando, engañar a la semilla de que el invierno ya pasó y que ya llegó la primavera. Porque esa semilla está acostumbrada a germinar después de que pase el invierno. Madura a fines de verano, inicios de otoño, es expuesta a las condiciones de invierno y en la primavera siguiente ya está germinando. Entonces, la idea de este tratamiento es esa, permitir que la semilla registre una acumulación de horas de frío, y sigo con la metáfora, hacerle creer que el invierno ya ha pasado y cuando acumula una cierta cantidad de horas de frío o tiempo de frío, esa semilla ahora puede germinar. A la semilla se le engaña, entre comillas se le engaña. Y se le engaña también, que hace un momento he dicho que cuando ya tienen los 30 días ahí en la refrigeradora o en la conservadora, ustedes van a poder ver la radícula que ya apareció. O sea, ya germinó, a pesar de estar a 5 o 6 grados centígrados. Se supone que 5 o 6 grados centígrados no es la mejor temperatura de germinación, pero está tan bien acondicionada y adaptada a la semilla para que una vez que registra el tiempo de frío acumulado, inmediatamente empiece a germinar y lo hace. Conforme yo vea que ya hay algunas de esas semillas con las radículas, retiro toda la bolsa, saco todas las semillas y aun cuando el resto de las semillas no haya botado radícula, yo ya sé que ese proceso está en camino. Saco las semillas, las siembro en el albácido, en la bolsa, donde quiera sembrarlas y la germinación va a ocurrir. Esa es una gráfica que muestra el resultado en la germinación, eje vertical, y distintos tiempos de estratificación, es decir, hoy hay semillas que fueron estratificadas 90 días, 60 días, 30 días, y semillas que nunca fueron estratificadas, es decir, que no fueron expuestas a bajas temperaturas. Cuando no fueron expuestas a bajas temperaturas, la germinación es esta línea de acá abajo, estos triangulitos de color claro. Oye, la germinación fue muy baja, ¿no? No llegó ni al 10%. Cuando se expuso por 30 días, la germinación mejoró notoriamente. Pero no alcanzó los valores máximos. Con 90 días se lograron los más altos porcentajes de germinación. Entonces, lo que uno tiene que hacer son estos trabajos previos, estas pruebas previas, tanto para los tiempos de estratificación como para las temperaturas de estratificación y determinar cuál es la temperatura ideal y cuál es el tiempo de estratificación también ideal para lograr los más altos porcentajes de germinación. Si no se estratifica y la pongo a germinar, sencillamente los resultados van a ser muy malos. Pregunto, en la escarificación, ¿es evidente el efecto del tratamiento?
en la escarificación la semilla no germina porque tiene mecanismos que le impiden, sea porque no se imbibe o porque no puede salir rompiendo la cubierta, una cubierta muy rígida. Si yo escarifico dañando la cubierta o eliminando la cubierta, hoy es de esperarse que eso ya no sea una limitante y la germinación ocurre. La pregunta es, oye, ¿qué cosa es lo que pasa cuando la semilla está estratificada? Más allá de lo que yo he ido mencionando, de que engañamos a la semilla. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué creen que ocurra para conseguir que cuando se expone a bajas temperaturas ocurra germinación y cuando no se expone a bajas temperaturas, como la línea de acá abajo, la germinación no ocurre o es muy mala? ¿Qué puede estar pasando internamente en la semilla? ¿A nadie? Profesor, ¿podría repetir una vez más, por favor, para entenderlo bien? O sea, entendí que la semilla está siendo escarificada, pero a bajas temperaturas no está germinando. ¿Eso es lo que nos preguntó? No, me están No, mezclando o lo con entendí chat. mal. Sí, lo entendí mal, lo entendí por eso pregunto. Lo que yo les pregunto, cuando ustedes escarifican, la escarificación es ese daño que se le hace a la semilla, sea con una lija, sea con un ácido, se entiende el efecto del tratamiento. Oye, la cubierta es el problema, yo estoy debilitando la cubierta, sea con una lija, sea con un ácido, con lo que fuere, con un Claro. martillazo, último. Si la cubierta es el problema y ahora daño la cubierta o debilito la cubierta, se entiende que ya la cubierta no va a ser un problema. Cuando hablo ahora de estratificación, ¿qué hace, qué ocasiona la exposición a frío para que ahora sí la semilla germine? Y si no la expongo a frío, ¿por qué no germina? ¿Qué explicación podríamos darle? ¿O qué explicación podrían especular ustedes dar? ¿Cuál será el efecto de la baja temperatura para que cuando la semilla se exponga a esa baja temperatura, pasado un tiempo, la semilla ahora sí germine? Pero si no expongo esa semilla a baja temperatura, pues esa semilla no germina. Un factor hormonal. Esa fue una de las primeras propuestas que se hizo y que la baja temperatura tenía un efecto a nivel hormonal en promover exactamente tal cual tú lo has dicho, promover que aparezcan algunas hormonas que favorezcan la germinación y de repente inhibir algunas que más bien sean contrarias a la germinación. Este es un trabajo que se hizo en arce azucarero. Se trató de evaluar el comportamiento de algunas hormonas que ya se sabían vinculadas a la germinación como promotoras y otras como inhibidoras. La primera de ellas que se evaluó fue el ácido abscísico y se fue haciendo un monitoreo de las semillas según iban transcurriendo los días a bajas temperaturas.
¿ok? Se inicia el proceso de exposición a bajas temperaturas y cada intervalo de días, cada día, dejando un día, dejando 2 días, se iban tomando muestras y se iban analizando el contenido de ácido abscísico. Y la gráfica muestra lo que se encontró. Se hizo lo propio con otros 2 compuestos hormonales, citoquininas, donde se encontró que siendo el ácido abscísico, ¿qué es el ácido abscísico? ¿Un inhibidor o un promotor? ¿Inhibidor? Es un inhibidor, ¿cierto? Las citoquininas son promotores, el ácido giberélico son promotores. Las citoquininas, conforme pasó los días, fueron elevando su contenido, pero llegó un punto donde empezó a caerse. No le salió como esperaba. Y en el caso del ácido giberélico, algo parecido. Se demoró más en aparecer, pero igual se cayó. Cuando las semillas terminaron el periodo de estratificación que se sabía que era el que requerían, donde marca la flecha, se sacaron y se pusieron a germinar. Ya se sacaron del frío y ahora las ponemos a germinar. Los resultados, como siempre se obtenían, oye, la semilla germinó. Pero no se logró lo que se esperaba. No se logró establecer un balance notorio a favor de los promotores, que si bien es cierto, aumentaron en algún momento, se cayeron al final también. Y el ácido abscísico también se cayó. Pero la hipótesis planteada era de que suban los promotores y bajen los inhibidores. Y se mantenga un balance favorable a citoquininas, ácido giberélico, sobre el ácido abscísico. Otros trabajos han mostrado de que ese balance sí se mantiene. O sea, en algunos casos, los promotores permanecen elevados y el ácido abscísico permanece por debajo. Y es evidente un balance a favor de los promotores. Pero en el que están viendo, no es evidente ese balance. La segunda propuesta efectuada es, oye, en algunos casos podemos entender que la estratificación favorece un balance hormonal. Aumentan promotores, disminuyen inhibidores. Pero en casos como el que están viendo ustedes en este momento, lo que se dice es que la estratificación logra que las semillas pierdan sensibilidad a la presencia del ácido abscísico. Ya no es un tema de si hay más de uno o más del otro, sino sencillamente la estratificación genera mecanismos por los cuales la semilla, dicho de la manera más sencilla, ya no le hace caso al ácido abscísico. ¿Cómo fue demostrado? Porque estas semillas que así fueron puestas a germinar con resultados exitosos, algunas de ellas en placas Petri le pusieron concentraciones tan altas de ácido abscísico como estas de acá. Cuando empezó el tratamiento, las concentraciones de ácido abscísico en la semilla eran muy altos. Entonces, en placas Petri ahora se elevó la concentración de ácido abscísico a niveles muy parecidos a estos de acá arriba, del inicio. Y a pesar de que se elevó la concentración de ácido abscísico, esas semillas que habían sido estratificadas igual germinaron. Existe esa segunda propuesta ahora, o esa segunda hipótesis planteada, que no está del todo aceptada, pero hay bastantes evidencias para que así sea, de que la estratificación puede actuar de 2 maneras diferentes. Una, generando un balance a favor de los promotores versus los inhibidores,
Y dos, logrando que la semilla pierda sensibilidad, es decir, ignore la existencia del ácido abscísico. Y si ya le da lo mismo que esté o que no esté el ácido abscísico, pues ese ácido abscísico ya no va a ser una dificultad o ya no va a ser un impedimento para la germinación de la semilla. Esta es una plantita que crece en las praderas en Europa y que tiene dormancia fisiológica. Vean lo que hicieron con esta. Esa es la plantita, para que la conozcan. Parece una margarita. Hay de estas flores medias violáceas y hay amarillitas también. Un tratamiento no estratificado. Este circulito, este de aquí. Ese no recibió estratificación, o sea, no recibió exposición a frío y germinó más o menos, un 40%, pues, ¿no? El estratificado del triangulito, hoy esta germinó los niveles más altos y en el menor tiempo posible. Eso también es un factor importante, el tiempo en que logra los resultados. Cuando se le aplicó el ácido abscísico a la semilla, de aquí bajó aquí. Y vean ustedes, cuando se le estratificó y se le echó el ácido abscísico, vean cómo fue la curva. Aquí fue ácido abscísico, sin frío, y aquí fue ácido abscísico con frío. O sea, la semilla igual llegó a niveles. Se demoró, es cierto, se demoró más en alcanzar esos niveles, pero llegó a niveles bastante elevados. Y este tipo de trabajos son los que se están haciendo actualmente, donde se trata de buscar más información que finalmente lleve a aceptar esa hipótesis planteada. Algo que, si vemos estos datos o estas gráficas, parece evidente. Oye, semillas expuestas a frío, como esta de acá, el rombo amarillo, igual germinan, a pesar de que tengan ácido abscísico en el medio de cultivo, en el medio de germinación. Entonces, la baja temperatura genera que la semilla ignore en este caso, esos 5 de ácido abscísico que habían sido aplicados. Y logra valores tan altos, casi 80%, aun cuando la tasa de germinación tiende a ser no tan buena. Acá logró la germinación en 5 días. Acá se demoró prácticamente los 12 días completos en llegar a los niveles más altos. Pues el hombre ha ido haciendo trabajos básicamente para ir entendiendo mejor cómo funcionan estos compuestos hormonales en relación a la germinación. Este es un trabajo, básicamente un trabajo académico, donde se hacen aplicaciones de giberélico, de ácido abscísico, de ambos a la vez para ver cómo responde la semilla. A nadie se le ocurriría aplicar ácido abscísico para fines comerciales, obviamente, pero, repito, estos tratan de llevar a un entendimiento mayor del mecanismo de esto. Cuando no se le aplica nada, la germinación es una. Cuando se le ayuda con ácido giberélico, mejora la germinación. Cuando se aplica ácido abscísico, me baja la germinación. Y cuando se aplican los dos, va a depender del balance en las concentraciones para el resultado final. Acá se evidencia también cómo las concentraciones de ácido abscísico tienen un efecto negativo sobre la germinación. Conforme vamos elevando la concentración de ácido abscísico en el medio de germinación, pues sencillamente la germinación tiende a ser cada vez más reducida.
Acá hay una mezcla de varias cosas. La lechuga Grand Rapids se las mencioné como una semilla fotodormante. Bueno, no dije que era fotodormante, pero sí les dije que era una semilla que respondía a la luz favorablemente. No es que requiera de luz al 100%, pero la luz le favorece para germinar. Esta prueba de germinación se hizo en oscuridad, o sea, en condiciones que no le favorecían a la germinación de la lechuga cultivar Gran Rapids. Este cultivar es famoso en esto de exposición a luz. Cuando esta semilla, y repito, en toda la prueba no hubo luz, se hizo en oscuridad, se puso a germinar en condiciones tal cual, sin agregarle nada, y en oscuridad solo germinó 10%. Y germinó 10% porque no tenía luz. Pero conforme fue añadiéndose el ácido giberélico, llegó a un 95%. En semillas fotodormantes, primer punto, el ácido giberélico se utiliza para vencer la fotodormancia. De 10 llegamos a 95,5 milimoles de ácido giberélico. Cuando además del ácido giberélico que aparece en la columna de la izquierda, en la primera columna, se añadió simultáneamente quinetina en esa concentración, los valores fueron mejorados. O sea, hubo una sinergia entre estos valores de giberélico con este valor de quinetina. De 10 subió a 15, de 21 a 27, de 66 a 69 y de 95 a 97. En todos los casos mejoró. No fue una gran mejora, no fue un gran incremento, pero en todos hubo la tendencia de que incrementó. Ahora bien, cuando se hizo la combinación de estos valores de giberélico con 0.04 de ABA, este 0.04 de ABA fue suficiente para traerme abajo la germinación. 0 en todos los casos, a pesar de tener 5 milimoles de giberélico. Y ahí viene la última columna interesante. La sinergia entre giberélico y quinetina me hizo superar largamente estos valores de aquí. Si se dan cuenta, aquí, giberélico con quinetina me mejoró 5, me mejoró 6, me mejoró 3, me mejoró 2 puntos. Aquí el ABA me trajo abajo la germinación. Pero vean qué pasa ahora cuando mezclo ABA, quinetina y giberélico. De 0 me voy a 17. De 0 me voy a 57 y de 0 me voy a 73. Esta combinación giberélico-quinetina es mucho más marcado su efecto para contrarrestar el efecto del inhibidor. Esas sinergias ocurren en las semillas en estado natural. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Hasta ahí llegamos con los factores que intervienen en el proceso germinativo. Viabilidad, factores ambientales y dormancia. ¿Correcto? Ahora, a lo que vamos a entrar en estos últimos minutos es un poco hablar del proceso germinativo ya. Eso que ustedes hicieron con su frijolito, sus semillas de frijol y el vasito y el algodón en el kinder o en el inicial, vamos a tratar de entender qué es lo que sucede. Ya no solamente ver las semillitas germinadas, sino ver qué es lo que sucede. Proceso germinativo. Nuevo capítulo. Esa diapositiva la hemos visto ya varias veces, ¿cierto?
¿Qué es lo que falta ahí en el recuadro en blanco, debajo de desecación? ¿Qué iba aquí? Reducción del metabolismo. Reducción del metabolismo. La semilla, lo hemos dicho ya innumerables veces, cuando termina su proceso de formación y desarrollo, llega con un metabolismo reducido a una mínima expresión. Salvo las semillas que dijimos que eran vivíparas. Pero tanto las ortodoxas, en menor grado las recalcitrantes, reducen su metabolismo.